Hola, buenas. Nuestro grupo va a presentar el siguiente programa interactivo que va a calcular el valor del seno y de la exponencial ingresado por un usuario. Mi nombre es Geraldine Inay Medina, en colaboración con Mario Garrido. Y para comenzar nuestro programa, detalladamente iniciaremos por una serie de pasos. Paso 1. Vamos a definir las funciones utilizadas para calcular los valores de seno y exponencial en el programa. Usaremos el código def para nombrar nuestra función, que en este caso es factorial, y lo que está entre paréntesis es la variable que vamos a ingresar en la función. Ahora vamos a inicializar la variable, es decir, de dónde parte en este caso va a ser del 1. El código for i in range nos permitirá crear un rango en la función, es decir, de dónde empieza y de dónde debe terminar. Luego, la operación que va a utilizar la función, en este caso, facto es igual a facto por i. Luego, usamos el código return, que nos permite que se vuelva a repetir la función. Ahora, volvemos a utilizar el código def para nombrar nuestra función, pero ahora exponencial. Y lo que está entre paréntesis, x, n, es lo que ingresará el usuario. Ahora volvemos a inicializar la variable, es decir, que va a partir desde el 0. El código for in range, que va a ser de donde será el rango de la función, en este caso es del 0 hacia una variable. Como definimos anteriormente la función factorial, ahora solo debemos llamar a la función para realizar el cálculo. Nuevamente utilizamos el código return, pero en este caso exponencial, que nos permitirá que se vuelva a repetir la función. Volvemos nuevamente a utilizar el código def para nombrar nuestra función, pero en este caso seno. Y lo que está entre paréntesis, x, n, va a ser lo que ingrese el usuario. Ahora, la inicialización de la variable va a partir de 0. Nuevamente se utiliza el código for in range, que creará un rango en la función del 0 a cualquier variable. Y como definimos anteriormente, la función factorial, solo debemos llamar a la función para realizar el cálculo. De nuevo, se utiliza el código return, que nos permite que se vuelva a repetir, en este caso, la función seno. Ahora vamos al paso 2, que vamos a iniciar el programa preguntando cuál cálculo quiere realizar el usuario. Utilizamos el código print, que mostrará en pantalla el texto que está entre comillas al usuario. En este caso, bienvenido al programa. En el segundo print, que tendrá la misma función que el primero, solo que en pantalla mostrará las opciones a escoger por el usuario. Ahora, el paso 3, leer la opción que ha ingresado el usuario. Bueno, en este paso usaremos el código input, que nos permitirá leer la opción ingresada por el usuario, la cual se llamará OPC. En el paso 4, vamos a verificar que el valor ingresado esté entre las opciones. Para ello, utilizaremos el código while, que hará que se repita las opciones correctas hasta que el usuario ingrese la opción dentro de los parámetros correctos. En este caso, OPC es igual a 1 y OPC es igual a 2. Ahora
para mostrar en pantalla al usuario el texto, entre comillas. Bueno, en este caso, error, recuerda que debe escoger solo entre la opción 1 y 2. Y ahí se vuelve a nombrar la opción 1, que en este caso va a ser calcular el seno de x, y la opción 2, que va a ser calcular la exponencial de x. Después, volvemos a utilizar el input para que se permita leer la opción ingresada nuevamente. Ahora utilizamos el if. Lo que hará es que pueda continuar el ciclo para que se vuelva a repetir lo que estaba anteriormente. Para ello, volvemos a escribir el print, que nos permitirá que todo el texto que está entre comillas se muestre al usuario. Nuevamente, como anteriormente, se vuelve a utilizar el código input para que se vuelva a permitir la opción de leer ingresada al usuario. Vamos en el paso 5, el cual es calcular la función de seno de x. Bueno, ¿cómo lo calcularemos? Bueno, con el código while, que nos permitirá que se repita el código mientras que se cumpla la condición, que en este caso es la de 1. Para que se muestre en pantalla al usuario, usaremos el código print, que mostrará buena elección. Has elegido la opción 1, calcular el seno de x. Posterior, se escribe otro print, sí, que mostrará nuevamente en pantalla al usuario, pero ahora con el siguiente texto. Recuerde que esta opción va a calcular el valor de seno de x usando series de Taylor. Se recomienda que entre más grande el número de términos, mejor será la aproximación del resultado. Bueno, ahora vamos a volver un poco más atrás y vamos a repetir el paso 3. Vamos, además de leer la función y nombrarla como x, usaremos el código float para representar la variable como un número positivo o negativo. Ahora, el paso 6, que será transformar el ángulo a radianes. Con el código import vamos a llamar a la función definida mat, a la cual la utilizaremos más abajo con la función definida de radianes, que va a leer nuestra variable anteriormente y la va a transformar a una nueva variable que luego con un print se mostrará en pantalla para el usuario. Ahora, nuevamente volvemos hacia atrás al paso 3 y vamos a pedirle al usuario que ingrese una nueva variable, pero esta vez, además de nombrarla, usaremos el código int, que representará solo a un tipo numérico entero. Y ahora, paso 7, vamos a mostrar el resultado en pantalla llamando a la función, que en este caso utilizaremos nuevamente, como ya lo hemos hecho durante todo el programa, el código print, que dirá el seno del ángulo ingresado es seno de x y n. Para el paso 8, volvemos a preguntar al usuario si desea calcular un nuevo cálculo o terminar con el programa. Haremos uso del código print para presentarle el siguiente texto al usuario, el cual le va a hacer la pregunta y le va a mostrar las opciones, que serían la opción 3, volver a realizar un cálculo, y opción 4, terminar el programa. Con el código input leeremos la opción ingresada por el usuario y repetiremos el paso 4, en donde con el código while haremos un ciclo en el que si no se cumple el siguiente parámetro de que la opción solo sea 3 y 4, mostraremos el siguiente texto con el código print. Para el paso 9, volveremos al menú principal de opciones y
preguntaremos qué cálculos desea realizar. Con un elif mostraremos si la opción elegida es 3, se mostrará el siguiente texto nuevamente con el código print y le presentaremos nuevamente la opción 1 y 2. Si el usuario elige la opción 1 mediante un if, le presentaremos el texto de buena elección, has elegido la opción 1 y recuerde que esta opción nos va a calcular el seno de x usando serie de Taylor, por lo que se recomienda entre más grande el número de términos, mejor será la aproximación del resultado. Con la variable x leída con el código input, la transformaremos mediante el código float a un número entero positivo o negativo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el código import llamará a la función definida mat, la cual usaremos para calcular el radian del ángulo ingresado y nombrándolo ahora con otra variable, la cual más adelante, mediante un código print, mostraremos en pantalla al usuario. Nuevamente leeremos la variable n con el código input, pero ahora se leerá con el código int un número entero, solo un número entero. Se repetirá el mismo procedimiento ahora con la opción 2, la cual es calcular la exponencial de x, en donde nuevamente le pediremos al usuario ingresar una variable n leída y transformada con int a un número entero, y la variable x leída con el código input y transformada a un tipo numérico entero o positivo con float. Para el paso 10 vamos a terminar el programa y despedirnos del usuario con un texto en pantalla. Si el usuario mediante el código elif escoge la opción 4, se presentará el siguiente texto en pantalla con el código print. Nuevamente repetiremos el paso 9 y 10 para la opción 3, si el usuario escoge, mediante el código while, donde nuevamente mostraremos el primer menú presentado con la opción 1 y 2, en donde se leerá esta opción. Si el código if detecta que el usuario ingresó a la opción 1, nuevamente se le presentará mediante un print el texto de buena elección, has elegido la opción 1, calcular el seno de x, para luego con el código input leer y transformar la variable ingresada a un número entero positivo y negativo con el código float. Se repetirá el proceso con el código import de llamar a una función definida, la cual usaremos la función definida de radianes para transformar el valor ingresado a una nueva variable y presentado en pantalla con el código print. Se repetirá el proceso con el código if, en donde si se cumple el parámetro de que la opción sea igual a 2, nuevamente presentaremos mediante un texto en pantalla con el código print, buena elección, has elegido la opción 2. Para el paso 11 vamos a realizar el cálculo de la función exponencial, en donde si en el primer menú el código if lee que la opción ingresada es 2, mediante un print se presentará el siguiente texto en el que dirá buena elección, has elegido la opción 2. A continuación nuevamente de un print que dirá mediante comillas, recuerde que esta opción va a calcular la exponencial de x, por lo que se recomienda que entre más grande el número de términos, mejor será la aproximación del resultado. Repetiremos el paso 3, el cual será leer la variable n y la variable x anteriormente mencionadas con el código input y transformadas con un código int para la variable n como un tipo de numérico entero y con el código float la variable x como un tipo numérico positivo o negativo. Para ello repetiremos el paso 7, el cual mediante un print
escribiremos el siguiente texto, el valor de la exponencial que desea calcular es 2 puntos y llamaremos a la función con las variables x y n. Repetiremos nuevamente el paso 9 para determinar la función 2, mostrarle al usuario nuevamente el menú de la opción 3 y 4 de si desea volver a realizar un cálculo o terminar un programa, en donde nuevamente con el código input leeremos la opción ingresada y con el código while determinaremos si el parámetro que ha ingresado corresponde a la opción 3. Si escoge la opción 3, el programa la va a leer y mediante un print nuevamente le va a presentar el siguiente texto, el cual le dirá escoja qué cálculo desea realizar entre la opción 1 y 2. Repetiremos el mismo procedimiento en los siguientes 10 líneas, en el cual con los códigos de if leeremos si la opción ingresada es 1 o 2. Si es 1, el programa mediante un código print mostrará el texto de la ecuación 1 del seno de x y leerá las variables x y n, para finalmente con un print mostrar en la pantalla llamando a la función del seno de x y de n. Si el programa detecta mediante el código elif que el usuario ingresó a la opción 2, con un print llamará al siguiente texto, el cual dirá buena elección, has elegido la opción 2 y leerá el n y el x ingresado por el usuario, para finalizar ya con el siguiente texto, en el cual dirá el valor de la exponencial que desea calcular es 2 puntos y llamando a la exponencial x, n. Para el paso 10, si nuestro programa mediante el código if detecta que la opción es igual a 4, con un print mostraremos el siguiente texto que dirá muchas gracias por utilizar nuestro programa, esperemos verte pronto para ayudarte. Para finalizar, repetiremos el paso 4, el cual mediante un while era leer si las opciones están dentro de los parámetros que están en este paréntesis. Se mostrará nuevamente que escoja al usuario entre la opción 3 y 4 mediante el código print. Se leerá con el código input la opción ingresada y con un if continuaremos el círculo interactivo. Repetiremos el paso 9 con el código if si la opción es igual a 3. Mostrará el primer menú del programa, el cual le dirá al usuario mediante un código print escoja qué cálculo desea realizar entre la opción 1 y 2. Se leerá esa opción y mediante los códigos if y elif determinará el programa si la opción es 1 ingresada por el usuario. Se mostrará el siguiente texto, se leerá las variables que necesita la función a la cual escogió para calcular su resultado y se mostrará en pantalla con un código print llamando a la función seno, x, n. Si el programa detecta que la opción es igual a 2, con un código print se escribirá el siguiente texto en el cual se nombrará buena elección, has elegido la opción 2, se leerá las variables que va a ingresar el usuario, x, n, las cuales serán las que usará la función exponencial para calcular su resultado, el cual será mostrado en pantalla con el código print. En el siguiente texto, el valor de la exponencial que desea calcular es 2 puntos y llamando a la función exponencial x, n. Por último, repetiremos el paso 10, el cual determina con el código elif la opción 4, la cual diría que termina el programa mediante un código print. Muchas gracias por utilizar nuestro programa, esperamos verte pronto para ayudarte. Con esto daremos fin a nuestro programa. Para finalizar, comprobaremos si nuestro programa funciona. Le daremos clic en el botón de play y nos saldrá el siguiente texto. Escoja qué cálculo desea realizar entre la opción 1 y 2.
Nosotros vamos a escoger la opción 2. Pero antes vamos a comprobar qué pasaría si nosotros ingresamos un valor que no está dentro de las opciones. Por ejemplo, el número 3. Nos sale un error, recuerde que debe escoger solo entre la opción 1 y 2. ¿Qué pasa si nuevamente nos equivocamos? Y apretamos la opción 4 que no está dentro de las opciones que nos muestra. Nuevamente nos sale un error. Ahora usaremos la opción 2 para calcular la exponencial de x. Ingresamos el número 2 y nos dice, buena elección, has elegido la opción 2, calcular la exponencial de x. Nos pide ingresar la cantidad de términos a usar en la sumatoria. Nosotros ingresaremos 15 términos. Nos pregunta el valor que quiere calcular su exponencial, diremos de 1. Y nos mostrará el valor de la exponencial que desea calcular es 2,7182. Por lo que nuestro resultado lo podemos comparar con la siguiente tabla de trazo. Al final de mostrarnos el resultado, nos saldrá nuevamente un texto que dirá: ha finalizado el cálculo, escoja entre la opción 3 y 4. Si desea escoger un nuevo cálculo o terminar el programa. Nosotros le daremos a una opción que no está dentro de los parámetros, como la opción 5. Y nuevamente nos preguntará, escoja entre la opción 3 y 4. Nosotros le daremos a la opción 3, volver a realizar un cálculo. Nos vuelve al menú principal, bienvenido al programa, escoja qué cálculo desea realizar entre la opción 1 y 2, pero esta vez vamos a escoger la opción 1, calcular el seno de x. Nos mostrará el siguiente texto, buena elección, has elegido la opción 1, calcular el seno de x, y nos pedirá ingresar el valor del ángulo que quiere calcular. El valor del ángulo que queremos calcular es 1. Nos mostrará el siguiente texto, el ángulo 1 transformado a radianes es 0,01745, es lo que nos está diciendo que el ángulo que ingresamos lo transforma a radianes, y ahora nos pedirá la cantidad de términos que vamos a usar en la sumatoria, que en este caso será 15. Hará el cálculo y nos mostrará en el siguiente texto, el seno del ángulo ingresado es 2 puntos y el resultado. Nuevamente nos preguntará mediante el siguiente texto, escoja entre la opción 3 y 4, pero esta vez nosotros escogeremos la opción 4 para dar fin a nuestro programa, el cual nos mostrará el siguiente texto. Muchas gracias por utilizar nuestro programa, esperemos verte pronto para ayudarte. Con esto daremos fin a nuestro programa comprobando que claramente nuestras funciones ingresadas sí funcionan con los parámetros que nosotros determinamos. Estaremos atentos a cualquier comentario y esperemos que estos cálculos le ayuden en un futuro si es necesario. Nos despedimos, Mario Garrido, en Y colaboración con Geraldine ahí. daremos fin a nuestra presentación. Muchas gracias.